Este es el último video que se conoce de Christy Wilson. Ella tiene 27 años. El caso Christy Wilson, la desaparición que desafió al tiempo. Era la madrugada del 5 de octubre de 2005. Christy Wilson, una joven de 27 años, salía del casino Thunder Valley en California después de una noche con amigos. Las cámaras de seguridad la captaron por última vez junto a un hombre misterioso. Luego, se desvaneció sin dejar rastro. Lo que siguió fue una pesadilla de 15 años para sus padres, Debbie y Pat Boyd, quienes libraron una batalla incansable contra el tiempo, las pistas frías y un sistema legal que parecía no avanzar. Este es un caso donde la evidencia era escasa, el principal sospechoso era elusivo, y el cuerpo de la víctima permaneció oculto durante una década y media. La historia de cómo la tecnología forense, más avanzada y de manera paradójica, la propia familia del asesino, lograron finalmente resolver el misterio, es un testimonio desgarrador de persistencia y de cómo la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra un camino a la superficie. Advertencia. Contenido sensible. Este documental aborda un caso real de desaparición y homicidio. Contiene descripciones de hechos criminales, desapariciones y procesos legales complejos. Está dirigido a un público adulto con fines informativos y de análisis criminológico. Se recomienda discreción. Hola a todos. Diariamente, en este nuevo proyecto de Código de Investigación, presentaremos los crímenes que han conmocionado al mundo entero. Desde desapariciones hasta los homicidios más atroces. Comencemos. La noche del 4 de octubre de 2005 comenzó como una salida común para Christy Wilson. De 27 años, era una mujer descrita por sus seres queridos como alegre, responsable y con un futuro prometedor. Esa noche se reunió con un grupo de amigos en el casino Thunder Valley, ubicado en las afueras de Sacramento, California. El ambiente era de diversión, juegos de azar y conversación. Christy, según los testimonios, estaba de buen humor. A medida que avanzaba la madrugada, algunos de sus amigos comenzaron a retirarse. Christy, sin embargo, decidió quedarse un poco más. Esa decisión la puso en el camino de un hombre que cambiaría para siempre el destino de su familia. En las primeras horas del 5 de octubre, las cámaras de seguridad del casino captaron imágenes cruciales. Se ve a Christy Wilson interactuando con un hombre de aspecto tranquilo, mayor que ella. Era Mario García, un individuo de 54 años, con quien, según indicarían las investigaciones posteriores, Christy había tenido un breve encuentro romántico en el pasado. Las imágenes los muestran caminando juntos por el estacionamiento. Según la dramatización utilizada en reconstrucciones posteriores, un detalle técnico se volvería obsesivo para los investigadores. Una cámara de seguridad de tipo rotatorio en el estacionamiento tenía un ciclo que dejaba un punto ciego de aproximadamente 3 minutos y 40 segundos. En ese brevísimo lapso de tiempo, dentro del campo ciego de esa cámara, Christy Wilson desapareció de la vista de todos, para siempre. Lo que ocurrió exactamente en esos 220 segundos se convirtió en el núcleo del misterio. La alarma sonó cuando Christy no regresó a casa y no se presentó a su trabajo. Sus padres, Debbie y Pat Boyd, sintieron de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Su hija no era del tipo que desaparecía sin dar explicaciones. La denuncia se presentó rápidamente. La investigación policial se centró de inmediato en el casino. Las imágenes de las cámaras fueron revisadas minuciosamente. Allí estaba la última prueba de vida. Christy caminando junto a Mario García. Las autoridades localizaron a García, quien desde el primer momento se mostró evasivo. Relató una versión vaga y cambiante. Primero dijo que había caminado con Christy hasta su camioneta, habían conversado y luego se habían separado, y él se había marchado. No ofreció ninguna explicación convincente sobre lo que pudo haberle sucedido a ella después. Para los detectives, las inconsistencias en su relato, sumadas a que él era la última persona vista con ella, lo convirtieron en el principal y durante años en el único sospechoso.
Sin embargo, existía un problema monumental. No había cuerpo, no había escena del crimen y no había testigos directos. El caso de Christy Wilson era, en esencia, una desaparición sin rastro en un estacionamiento medio vacío en la madrugada. Fue entonces cuando Debbie y Pat Boyd iniciaron una cruzada personal que transformaría el caso de una investigación policial más en una obsesión nacional. Se negaron a permitir que la historia de su hija se archivara. Organizaron vigilias, imprimieron y distribuyeron carteles por todo el estado, concedieron incontables entrevistas a medios de comunicación y mantuvieron la presión sobre las autoridades. Su dolor se transformó en una fuerza imparable. Su lucha puso el foco constante sobre Mario García y sobre la Fiscalía del Condado de Placer, que enfrentaba el desafío de construir un caso de asesinato sin el elemento fundamental: la víctima. Los Boyd no solo buscaban respuestas, se educaron en el sistema legal, aprendieron sobre evidencia circunstancial y se convirtieron en los defensores más elocuentes de su hija. Su hogar se llenó de mapas, líneas de tiempo y documentos del caso. Cada día que pasaba sin noticias era una tortura, pero también un motivo para redoblar los esfuerzos. Su amor y su terquedad mantuvieron viva la memoria de Christy y la investigación activa, incluso cuando las pistas parecían haberse agotado. Mientras la familia presionaba, la policía trabajaba meticulosamente en la evidencia circunstancial. Se analizó el teléfono celular de Christy, cuyas señales se perdieron esa misma madrugada, cerca de zonas rurales. Se rastrearon los movimientos de Mario García, quien tenía conocidas conexiones con áreas remotas del condado de Placer. Se descubrió que García tenía un historial de violencia doméstica y un patrón de comportamiento controlador y manipulador. Sin embargo, él nunca se quebró, nunca confesó, y sin un cuerpo, el fiscal se mostraba comprensiblemente reacio a presentar cargos que podrían no sostenerse en un juicio. El caso estuvo a punto de estancarse en numerosas ocasiones. La angustia de los Boyd era profunda, pero su fe en que la justicia llegaría nunca flaqueó. Años pasaron, la tecnología avanzó, y con ella surgió una nueva esperanza. Los detectives nunca cerraron el expediente, y la familia del sospechoso comenzó a vivir bajo el peso de un secreto que, con el tiempo, se volvió insoportable para algunos de sus miembros. La presión constante de la familia Boyd, combinada con el trabajo detectivesco persistente, finalmente dio un fruto inesperado. A medida que los años pasaban, las relaciones dentro de la propia familia de Mario García comenzaron a resquebrajarse. El silencio y la lealtad que quizás lo protegieron al principio empezaron a corroerse por la culpa, la sospecha y el deseo de liberarse de la sombra del crimen. Esta grieta en el muro de silencio sería finalmente la clave. Algunos miembros de la familia de García, tras años de cargar con la verdad, empezaron a cooperar de manera discreta con las autoridades. Proporcionaron indicios, sugerencias sobre lugares. No fue una confesión completa ni inmediata, sino un goteo de información que, junto con avances tecnológicos cruciales, guiaría a los detectives hacia la respuesta final. El avance tecnológico llegó de la mano de sistemas de radar de penetración terrestre y otras herramientas de geofísica forense que, a finales de la década de 2010, eran mucho más precisas y accesibles que en 2005. Las autoridades, armadas con los nuevos indicios proporcionados por la familia de García y con esta tecnología, centraron su búsqueda en una propiedad específica. Esta tierra había pertenecido en el pasado a la familia de Mario García, un dato que adquirió un significado escalofriante. El lugar era remoto, vasto y para una búsqueda tradicional, como buscar una aguja en un pajar. Pero la tecnología de radar podía detectar anomalías bajo la superficie, perturbaciones en la tierra que indicaran una tumba clandestina. Después de 15 años de espera, de dudas y de dolor, en agosto de 2020, los investigadores delimitaron una zona. Con el corazón en un puño, observaron mientras los equipos de excavación comenzaban su trabajo minucioso. Y allí, en la profundidad de esa tierra que había guardado el secreto durante una década y media, encontraron lo que tanto habían buscado:
Los restos de Christy Wilson. La confirmación forense llegó poco después. Para Debbie y Pat Boyd fue un momento de profundo y agridulce alivio. Finalmente podían llevar a su hija a casa, pero la confirmación de sus peores temores era un dolor renovado. Para la justicia, era la pieza que faltaba, aunque el camino hacia la condena ya estaba en marcha. El descubrimiento de los restos de Christy Wilson en agosto de 2020 no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo y decisivo capítulo en la búsqueda de justicia. Para los fiscales del condado de Placer, el hallazgo proporcionaba por fin la prueba física crucial que había estado ausente durante 15 largos años. Sin embargo, el caso ya no dependía únicamente de evidencia circunstancial. En los años transcurridos desde la desaparición, la investigación había tejido una red de testimonios y datos tecnológicos que, combinados con el descubrimiento del cuerpo, formaban un argumento sólido e inescapable. Mario García, quien había vivido todo ese tiempo como hombre libre a pesar de la nube de sospecha que lo seguía, se enfrentaba ahora a la realidad de un juicio por asesinato con pruebas sustanciales. La ubicación del cuerpo fue particularmente reveladora. Los restos fueron encontrados en una propiedad rural que había estado bajo el control de la familia de García, un detalle que los fiscales utilizarían para demostrar que él tenía los medios, el conocimiento y la oportunidad para deshacerse del cuerpo en un lugar discreto y de difícil acceso. Este hecho, unido a su condición de última persona vista con la víctima y a sus versiones contradictorias, construyó una narrativa de culpabilidad difícil de refutar. El proceso legal se reactivó con una intensidad renovada. La Fiscalía, ahora dirigida por la fiscal adjunta Stephanie Macomber, presentó cargos formales de asesinato en primer grado contra Mario García. La estrategia de la defensa se enfrentaba a un desafío abrumador. Sin la posibilidad de argumentar que Christy Wilson podía estar viva en algún lugar, el enfoque se desplazó hacia intentar cuestionar la fiabilidad de la evidencia circunstancial y la nueva testimonial de algunos familiares. No obstante, el peso emocional y fáctico del caso era inmenso. En el centro de la sala del tribunal estaban Debbie y Pat Boyd, quienes después de 15 años de activismo incansable, por fin veían al hombre acusado de matar a su hija sentado en el banquillo de los acusados con el cuerpo de ella recuperado y identificado. Su presencia era un recordatorio constante para el jurado de las consecuencias humanas de aquel crimen. Durante el juicio, la Fiscalía presentó un relato cronológico y meticuloso. Mostraron las imágenes de la cámara de seguridad del casino, analizaron los testimonios que situaban a García como la última persona en estar con Christy y desglosaron las inconsistencias en sus múltiples declaraciones a la policía. Los fiscales también presentaron evidencia sobre el comportamiento de García después de la desaparición, incluyendo posibles intentos de crear coartadas y su conocimiento de la zona donde se encontró el cuerpo. El testimonio más conmovedor vino, por supuesto, de los padres de Christy, quienes describieron el infierno de incertidumbre y dolor en el que habían vivido durante 1500 días. La defensa de García argumentó que no existían testigos directos del crimen ni pruebas físicas que lo vincularan de manera irrefutable al asesinato, como ADN en la escena del hallazgo de los restos, que debido al tiempo transcurrido era difícil de obtener. Sin embargo, la fuerza del caso radicaba en la totalidad del cuadro. El jurado evaluó la cadena de eventos. Christy fue vista por última vez con García, desapareció en un breve lapso de tiempo junto a él, su teléfono se apagó para siempre cerca de áreas que él frecuentaba, y su cuerpo apareció en un terreno vinculado a su familia. Frente a esta acumulación de evidencia, las dudas razonables se desvanecían. El veredicto llegó tras una deliberación que validó los años de esfuerzo de los investigadores y la tenacidad de la familia. Mario García fue declarado culpable de asesinato en primer grado. En la sentencia, el juez consideró la naturaleza del crimen, el sufrimiento prolongado de la familia y la falta total de remordimiento por parte del acusado. García recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasaría el resto de sus días en prisión. Para Debbie y Pat Boyd, la sentencia fue la culminación de una batalla épica. No era un cierre, porque la pérdida de una hija nunca se cierra, pero sí era la justicia que tanto habían anhelado. Pudieron enterrar a Christy con dignidad, sabiendo que quien la había matado estaba rendido ante la ley. El caso de Christy Wilson deja un legado profundo y complejo. Es un testimonio escalofriante de cómo un crimen puede quedar sin resolver durante años, desafiando los recursos policiales tradicionales.
Pero también es un poderoso ejemplo de cómo la persistencia humana puede vencer al tiempo. La lucha de los Boyd redefinió el papel de las familias de las víctimas en investigaciones de larga duración. Ellos no se conformaron con ser espectadores pasivos, se convirtieron en investigadores paralelos, en portavoces públicos y en la conciencia constante de un caso que podía haber quedado relegado al olvido. Su amor se transformó en una fuerza de acción que mantuvo viva la presión social y judicial. Por otro lado, el caso subraya la evolución de la ciencia forense y su importancia capital. La tecnología de radar de penetración terrestre fue la herramienta que permitió convertir las pistas en pruebas concretas, demostrando que incluso los secretos mejor guardados bajo la tierra pueden ser descubiertos. Y quizás uno de los giros más paradójicos y significativos fue el papel de la familia del victimario. La decisión de algunos miembros de la familia de García de cooperar, rompiendo el código de silencio que posiblemente lo protegió por años, fue fundamental. Este hecho revela que la conciencia y la búsqueda de la verdad pueden surgir incluso en los lugares más insospechados, y que el peso de guardar un secreto tan terrible puede llegar a ser intolerable con el paso del tiempo. La historia de Christy Wilson es, en esencia, un recordatorio de que la justicia no siempre es inmediata. A veces es lenta, obstinada y requiere un esfuerzo sobrehumano. Es una lucha contra el olvido, contra la burocracia y contra la desesperanza, pero también demuestra que con perseverancia, con el avance de la ciencia y con un compromiso inquebrantable con la verdad, es posible encontrar respuestas incluso en los casos más fríos. Para los padres de Christy, su hija no es solo una víctima, sino el motivo por el cual nunca se dieron por vencidos. Su legado es la prueba de que el amor de una familia puede ser el motor más poderoso para desafiar la impunidad y, finalmente, encontrar paz. Este documental es un tributo a esa lucha y a la memoria de Christy. Si esta investigación en profundidad te ha conmovido y te ha mostrado la importancia de nunca abandonar la búsqueda de la verdad, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales, donde seguiremos explorando casos reales con rigor y respeto. Tu suscripción y tu like son el apoyo que nos permite dedicar tiempo y recursos a crear contenido de calidad como este. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué crees que fue lo más determinante para resolver este caso después de 15 años? Gracias por acompañarnos en esta investigación.